muchísimas gracias. Agradecer a la Editorial Barnacle justamente por esta iniciativa y por Poesía No, que me permite a mí, en todo caso, como una continuidad, ofrecer una negación de la negación. Yo creo que el principal problema que tiene la poesía son los propios poetas. En una época en que los poetas han pasado a ser más importantes que la propia poesía. Y esto tiene un desarrollo que son aquellas notas que todavía le faltarían escribir a Daniel Freidenberg, porque él va de 1976 a 1983. Y si ustedes recuerdan, en los años 80 se difundió en la calle con mucha energía una consigna que rezaba: basta de prosa. Y la consigna anunciaba la aparición de Diario de Poesía, que da la casualidad que también era una publicación en soporte papel, que también se hacía cada 3 meses según las estaciones del año. Entonces yo creo que esta idea de la negación en relación a los acontecimientos que se vivieron en posdictadura y de lo que fueron las poéticas hacia fin de siglo, cuando yo digo que voy a hablar sobre las páginas que todavía le faltan escribir a Daniel Freidenberg, me estoy refiriendo a aquel gran debate que se produce entre los 80 y también da lugar a un gran debate de lo que sería hipotéticamente la generación del 90, ¿no? De aquel llamado realismo sucio, ¿no? Si ustedes se fijan, ya empieza en los 70, en una etapa de transición, donde se empieza a diluir, si esa es la palabra más correcta, lo que serían las poéticas o la poética del 60, con una gran dominante, ¿no? Que era un canon dominante, ¿no es cierto? Más allá de que también en los 60 tuvo una diversidad, tanto con Juan Gelman como Arcanda Pizarnik. Pero fuera de eso, empieza a desaparecer ese canon y esa dominante, y se empieza a producir una disputa por el canon, para decirlo de alguna manera, quién habría de dirigir la poesía argentina de ahora en más, entre neorrománticos, neobarrocos, neoexperimentalistas y objetivistas. Es un debate que quizá fue el último gran debate orgánico en soporte papel, con un nivel de beligerancia extraordinario, además que eran poéticas que cada una tenía tradiciones y fundamentos totalmente, absolutamente distintos, pero paradojalmente convivían en la misma época, en los mismos años, y a su vez debatían en el mundo contemporáneo sobre esas cosas durante el tiempo en que se escribían esos poemas. Y cuando yo hablo de una suerte de negación, que creo por eso que la revista me parece interesante en ese sentido de la historia, hay una nota que a mí me parece disparadora del acontecimiento, que luego dará lugar, como yo digo, a lo que fueron los 90, porque el Diario de Poesía estimuló mucho lo que fue la generación del 90. Premiaron a Santiago Vega. Claro, y a otros más también premiaron, y creo que no fueron poéticas suficientemente resistentes para enfrentar la era de la digitalización, ¿no es cierto? Donde apareció una gran inflación literaria, las micropoéticas, las poéticas de autor, el posautor, el poslector, ¿no es cierto? Se perdieron los campos de legitimidad totalmente. El valor de la palabra ya no era el uso del placer, sino también tenía un valor de cambio, cosa que nunca a nadie se le había ocurrido, que uno podía llegar a vender palabras como hacen los motores de búsqueda, ¿no? Que venden palabras, que tienen plataformas donde se venden imágenes, palabras, y que generan muchísimo capital, ¿no? Entonces entramos nosotros en una época en donde la condición de enfrentamiento tan profunda que se produce, al menos al interior, en esa disputa por el canon. Una nota que yo recuerdo muy bien, que sale porque fue cuando yo inauguré Liberarte, Bodega Cultural, en el año 1987, donde el Diario de Poesía,
donde Ricardo Ibarlucía, luego de que José Luis Mangieri, que fue un gran estimulador del debate y editor de lo que fue esa época también, hizo una edición de una antología sobre la poesía de Último Reino, de la poesía neorromántica, de Último Reino. Y el muchacho Ibarlucía, a un amigo, disparó diciendo un romanticismo sin sujeto. Imagínense ustedes, sale una antología y sale en Diario de Poesía una crítica de una beligerancia brutal, ¿no es cierto? Hay otras más para contar entre cada una de ellas, ¿no? Que eran asombrosas. Preverbales, yo leí que... No, que no, en verbal están escritas. Preverbales, decía. Están escritas, y entonces yo le pregunté a Ibarlucía, pero entonces no tendríamos que pensar nosotros en que existió un barroco sin sujeto, un objetivismo sin sujeto, un neobarroco sin sujeto, un objetivismo sin sujeto, o un experimentalismo o neoexperimentalismo sin sujeto. Él habla también de los discursos de la crisis en el neobarroco. Ahora no también fueron discursos de la crisis, el neobarroco, la neoexperimentación, el objetivismo. Entonces yo me planteé a mí mismo una idea de que había que replantear una nueva cartografía de la poesía argentina, ¿no es cierto? Quizá ya los guiños de la cátedra se habían avanzado sobre algunas tendencias que eran más interesantes para la cátedra que otras tendencias, ¿sí? Pero en esta idea de construir justamente una nueva cartografía de la poesía argentina, y meternos en una discusión, bueno, esto puede ser una cosa de excesivo teoricismo, ¿no? Una suerte de discusión epistemológica sobre cuáles ciencias del arte y de la cultura podemos nosotros recurrir para discutir aquel fenómeno que fue esa discusión tan fabulosa que se generó en los 80 entre posiciones, imagínense, ¿no?, de la subjetividad absoluta contra la razón, ¿no es cierto?, o que los objetivistas tenían una condición más frívola alrededor del uso de la palabra, ¿no?, o el barroco con esas ornamentaciones fabulosas, o lo que era la neoexperimentación utilizando la imagen, el sonido, o el volumen escenográfico para también acompañar a la poesía. Eran diametralmente totalmente opuestas, pero no obstante tenían en lo transversal a veces zonas en común. Había neorrománticos que eran medios barrocos, ¿no?, y experimentalistas que a veces utilizaban elementos del objetivismo, en fin, todos tenían y coparticipaban, ¿no? Entonces yo creo que siempre esa condición y ese proceso se fue acentuando muchísimo, esa disputa se fue acentuando de una manera descarnada, ¿no es cierto?, hasta entrar a los 90, con otras condiciones en sus poéticas, sobre esto del realismo sucio, llamado así, o al menos acordado que se llamaría así. Y a mí esta historia de la negación, ¿no es cierto?, aunque el propio Ibarlucía decía que habíamos entrado en la estación de la ruina, ¿no es cierto?, habíamos entrado en la estación de la ruina y en las caídas, lógicamente, de los grandes paradigmas, ¿no es cierto?, estábamos en la posmodernidad, se terminaban los grandes relatos, las grandes certezas. O sea, había algunos aciertos alrededor de las condiciones que se proponía el artículo de Ricardo Ibarlucía. Pero tanto el Ricardo Ibarlucía, o Laura Klein, o los experimentalistas, o los objetivistas, fueron absolutamente críticos unos contra otros, ¿no? Era una descarnizada pelea extraordinaria y de mucha autorreferencialidad. Cuando uno a veces dice, bueno, que ahora los poetas son más importantes que la poesía, ese proceso genera un gran camino de autorreferencialidad. Un poco lo resume Severo Sarduy cuando estuvo acá en Buenos Aires. Severo Sarduy, el gran poeta barroco cubano, decía que Arturo Carrera era a Severo Sarduy, como Severo Sarduy era a Lezama Lima, como Lezama Lima era a Góngora, como Góngora era a Dios. Imagínense, ¿no? Es cierto que hay una exaltación allí, algo barroca, ¿no? Borges diría esto es una exageración de la estadística, pero todo funcionaba con esas lógicas de la negación de lo otro, ¿no? ¿No es cierto?
había que negar al otro. Y esa manera necesaria de identificarse, la postdictadura generó un clima de necesidad de pertenecer a alguna capilla, a algún grupo, que alguien me cobije, ¿no es cierto? Pero para eso se establecían profundos enfrentamientos, impresionantes enfrentamientos. Jorge Pedermi llegó a decir que los neorrománticos habían acompañado a la dictadura, que no habían resistido lo suficiente como correspondía, que tenían que resistir. Bueno, y Laura Klein habló de anacronismos y de tendencias también muy descarnadamente críticas, sin demasiadas posiciones que fueran a contemplar esas relaciones, ¿no? De lo que podría ser una noche romántica frente a la noche del terror, qué sé yo, para encontrar algunos deslindes, ¿no? Entonces yo creo que utilizar las páginas de Daniel Freidenberg para hablar de lo que le falta, no porque Daniel Freidenberg lo haya dicho a propósito, yo estoy ironizando absolutamente, digo sobre lo que falta para apoyar en esta idea de la negación, ¿no? Y del no, como en aquel momento se fue acentuando tanto, esa disputa de los 80 se fue diluyendo, en los barrocos mismos había diferencias entre Carrera y Perlonga. Perlonga hablaba de un neobarroso, por ejemplo, ¿no? Esa lucha por la disputa de quién dirigía la poesía argentina se fue diluyendo. Los 90 ni siquiera alcanzaron a tener... Yo con esto no estoy prejuzgando los resultados poéticos. Yo creo que la estética no salva a ningún poeta de nada, a ninguna excelencia de nada. Solamente que acompaño algunas cuestiones críticas. Por supuesto, hubo grandes poetas en los neorrománticos, en los neobarrocos, en los experimentalistas, en los objetivistas y en los 90. No estoy haciéndome cargo de desconocer la producción, pero sí que me parece acertadísima, ¿no es cierto?, en esta idea, si la negación de la negación puede ser una síntesis, ¿no?, o una cartografía, que sería la necesidad de trazar los mapas sobre cómo sería este problema hoy, frente a la situación de este fenómeno de lo que implica la inteligencia artificial y la colonización algorítmica, ¿no? De que de alguna manera el hecho de colocar una revista en soporte papel y que plantear el hecho de que la poesía, el arte, la música son el gran aporte a la inteligencia humana, y lo que produce la inteligencia artificial es la inteligencia humana. Entonces hay una tarea previa que nosotros debemos siempre considerar, y creo que justamente me parece que se llame poesía, no, como alguna vez fue basta de prosa, poesía, no, me parece excelente título para acompañar esta condición de la negación, ¿no es cierto? Ir hacia otro campo y hacia otras praxis, hacia otras posibilidades que nos pueda brindar el campo de la poesía para la comunicación, ¿no es cierto? Y creo que es un tema que, además de lo que pueda ocurrir con las grandes editoriales y con los grandes suplementos, como comentó muy bien Luis, la importancia que tiene lo que nos debemos los poetas a nosotros mismos para resolver este tema, ¿no es cierto?, de cierta precariedad en el lugar del comentario, en el lugar de la lectura, en el lugar de la participación, ¿no es cierto? La poesía debería volver a ocupar, a propósito de aquello basta de prosa, no para ir contra la prosa, que no se trata de eso, ¿no?, sino de poder ocupar un lugar en la comunicación, ¿no?, y darle una salida a esta relación que se presenta exclusivamente a veces entre los poetas de una manera un poco endógena, ¿no?, e ir hacia otras cosas y otras posibilidades. Creo que las condiciones hoy de las nuevas tecnologías, la disputa contra el colonialismo algorítmico, la condición de ir hacia inclusive nosotros mismos en el apoderamiento de estas nuevas tecnologías, y cierro con esto, aprender en esta dialéctica de la negación, lo que hizo el movimiento modernista, que rescata siempre Luis Benítez, que se apropió de la palabra que le impuso el colonizador. Se apropió tan bien de la palabra que le impuso el colonizador, que la utilizó mejor que el colonizador, y que la propia España y Europa se asombró de lo que fue el movimiento modernista. O sea, apropiarnos de las nuevas tecnologías para poder hacer nosotros una difusión de lo poético y replantear y potenciar justamente la producción poética. Y además en la revista es hermosa la forma que le ha seleccionado el material poético, es maravillosa la revista, así que estamos en una nueva situación. Me parece a mí que hay que aprovecharla
para que la revista circule, ¿no es cierto? Podamos confrontar en ese proceso de reapropiación que necesitamos de nuevo ahora ante las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, para no ser terminados de ser colonizados en todas las cosas, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que yo quería decir, y lo de por favor, para que cuando vos le comuniques a Daniel Freidenberg, decirle que Juan habló de lo que faltaba.